Buenas, esto es Oposita Fuerte, un podcast para opositores que se toman la oposición en serio. Opositar fuerte no es estudiar 12 horas al día. Opositar fuerte es ir al 100% a por tu plaza. Si eres de esos últimos, bienvenido. Hoy tengo un capítulo muy especial porque he traído de invitado a un buen amigo mío, Diego. Buenas, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Un honor, estar por aquí, otro podcaster. Bueno, sí, os dejaré por aquí el enlace al podcast de Diego porque lleva aportando muchísimo valor durante mucho tiempo. De hecho, vamos, yo me he escuchado bastantes capítulos y nada, para que le echéis un vistazo. Ya os digo. Diego, tronco, ¿qué ha pasado en educación? Ostras, pues un año bastante tenebroso, en cuanto a cambios, porque cambió primero la ley de educación, directamente vino la LOMLOE, pero claro, no entra en vigor a nivel de elementos curriculares hasta dentro de 2 años. Luego ha venido un nuevo Real Decreto a nivel de evaluación que también modifica el Real Decreto que llevamos teniendo más de 8 años. Y ahora viene otra modificación del Real Decreto para acceder al cuerpo de docentes de una forma distinta. Entonces, una nube de incertidumbre espectacular. Sí, he visto reacciones y son un poco... Bueno, al final los cambios dan miedo. Y más cuando estás opositando, ¿no? Y llevas mucho tiempo preparándolo y de repente te cambian las reglas, te cambian las normas, te cambian las bases. Hostia, ¿cómo reaccionas ahora, no? Sí, sobre todo eso, porque te vienes preparando desde hace mucho tiempo como 3 pruebas muy marcadas. En este caso es como una prueba de tema, supuesto práctico, programación, y de repente este Real Decreto ya nos dice que el supuesto práctico igual se va por los aires. Dentro de la programación puedes elegir como 2 puntos. Al final antes era todo, o sea, programación y unidad didáctica, ahora programación y unidad didáctica elegir, y como que hay 2 formas de acceso, una más enfocada a interinos que llevan mucho tiempo y otra con menos plazas de las que se preveía para opositores, por así decirlo, que son más nobles. Hmm. De hecho, bueno, hablaba en el podcast de hace unos días el tema de, bueno, pues que España en general está reaccionando, ¿no? En este Mm, caso, a la petición de la Unión Europea para reducir la temporalidad en España y que educación y sanidad quedaban un poco ahí en el aire mm. porque, bueno, pues porque el porcentaje de interinos es gigantesco. Decíamos que el 75% de los interinos están en educación y en sanidad. Entonces, bueno, la conclusión de esta transición es que dejaba un poco a las comunidades autónomas o dejaba un poco a educación y a sanidad que se arreglase como quisiese, ¿no? Entonces, bueno, parece que al menos en educación ya se han posicionado y que en este caso van a hacer como dos, confírmame si es así, como dos formatos de oposiciones, uno mucho más, bueno, en ambos dos se premian mucho más los méritos, tengo entendido, pero es que hay uno que Sí. directamente es prácticamente una estabilización de empleo. Sí, hay una fase que es directamente, que no es concurso oposición, que simplemente es a nivel de méritos, presentas formación y accedes, por así decirlo. Sí, un concurso. Y otra Ujú. fase que es la de reposición, que ahí sí que entra un concurso de oposición, que es 60%, digamos, la prueba y 40% méritos. De igual forma, o sea, un 40% de méritos que es bastante potente. Entonces, están en negociaciones, sí que están los sindicatos reclamando, digamos, que se cuenten ciertos méritos, porque el primer borrador, como que los méritos de la carrera y los méritos, bueno, distintos méritos que suelen hacer los docentes cuando se acaba la carrera, no se contaban ahora, entonces está un poco en el aire, por así decirlo. ¿Qué porcentaje teníais de méritos antes, aprox? Entiendo que depende de la administración, pero A ver, yo ya me presenté 60-40, pero justo antes era 70-30, si mal no recuerdo. 70-30 primaba mucho más la Sí, OPO. sí. Bueno, pues época de cambios, época de incertidumbres. Cuando ya sabes que cuando hay incertidumbre, pues bueno, hay como dos enfoques, ¿no? De hecho, precisamente hablabas de esto en tu último capítulo, lo dejaré por aquí. Mm. Em, ¿Qué dos enfoques hay? A ver, pues hay un enfoque en el que yo imagino que se puede tener una alternativa, pero es el enfoque de es imposible sacarse la plaza, sobre todo de cara a aquellos opositores que no tienen tantos puntos de mérito y piensan, es imposible sacarse la plaza, ni siquiera me presento, pero claro, aquí se puede extraer la conclusión de que tienes una alternativa a presentarte. O sea, tú quieres ser docente, es muy difícil, es muy complicado porque han cambiado las reglas del juego. No me presento, pero tienes una alternativa, esa sería la pregunta. Y lo que yo propongo en este podcast que has comentado es que frente a esta incertidumbre solo van a actuar los valientes. Y es un momento, digamos, de adaptación y cuanto más rápido te adaptes, yo hablaba de inteligencia como capacidad de adaptación al cambio, pues antes vas a entrar en la rueda.
Y también en educación, yo esto lo vendo mucho porque realmente pienso que es así. Hay tantas variantes en juego y es, digamos, como la de las oposiciones más subjetivas, que es muy, muy complicado predecir el futuro. Es decir, esto ya es enfocado para todos los interinos que llevan mucho tiempo trabajado. Sí es cierto, pero yo aún así tengo como la opinión de que aquellos opositores que hagan bien las cosas y, digamos, opositen fuerte dentro de su contexto, cuando aparezca la oportunidad, que puede aparecer, la van a poder coger. Bueno, de hecho, no le van a llegar todas las plazas a los interinos. Es decir, siempre va a haber opositores que aprueben. Siempre, siempre. Claro. Recuerdo en mi oposición más o menos nos cambiaron en torno a un 30-35% del temario. Además lo cambiaron con, bueno, pues de un año para otro y nada, nos tuvimos que adaptar y ya está. Y yo recuerdo aquello que yo estaba en una posición, estaba empezando como a sacar 6, 7, estaba muy Sí, lejos de la plaza, pero oye, yo veía que estaba progresando en mi nivel. Y recuerdo aquel cambio como un chip brutal. O sea, yo lo recibí como, wow, qué ventaja, o sea, qué oportunidad, ¿no? Me acaban de dar. Porque, claro, los que están por delante mía, que tienen muy buen nivel, que se saben todo el temario, de repente les acaban de quitar un 30%, sí. hay un 30% nuevo que es el mismo para todos. Ahora mismo ellos tienen un 7, yo estaba en un 6,5, habré bajado un 5,5, pero están mucho más cerca. Entonces tengo una oportunidad muy buena ahora de igualarme al resto, porque, claro, ellos tienen que pasar su duelo. Tienen que pasar el duelo de, joder, me han cambiado el temario, esto es una mierda, no sé qué, llevo años preparando esto y ahora resulta que no vale, bla, 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 bla. Pero claro, si te espabilas y lo ves como una oportunidad, dices, hostias, vamos para adelante, ¿no? O sea, podemos hacer dos cosas, ¿no? Seguir quejándonos aquí y ver si cambia algo o reaccionar. Sí, incluso, al menos en el caso concreto de educación, que ya sabes que vengo de educación, incluso el contenido es más asequible, porque si realmente, como dice el borrador, quitan el supuesto práctico, te quitan un montonazo de incertidumbre, porque en el supuesto práctico te pueden salir un millón de variaciones, de que te pregunten una adaptación, te pregunten una metodología, un curso en concreto, claro, se te va eso. Ahora como que se reduce mucho a tener una parte de programación y de exposición potente y una parte de tema, que en magisterio son 25 temas y ya en secundaria sí que serían de 50 a 70, me parece que son. Pero en el caso que este año suelen ser a nivel estatal de primaria, digamos que es más sencilla la oposición en cuanto a contenido. Es de las oposiciones más sencillas. Entonces, con estas reglas del juego, pues hazte muy bueno en esas pruebas. Dentro de tu dicotomía de control de aquello que puedes controlar, intenta aprovechar la oportunidad y cuando acabe todo el proceso, ya veremos. Pero es lo que comentaba en el podcast. ¿Cuál es tu alternativa? Porque también ha habido opositores que han tirado la toalla estos días en cuanto a tanta incertidumbre, decir, yo no me presento, va a ser imposible entrar. Vale, ¿cuál es tu alternativa? Quizá tienes una alternativa mejor. Vas a entrar en un privado, no es que lo tengo muy claro el concertado, o me voy a montar en un ultramarinos, yo qué sé, pero tener por ahí una alternativa. No sé, yo lo veo así, vamos. Estaba mirando antes el cambio de las bases, ¿no? Bueno, no de las bases, sino de las reglas un poco de las oposiciones de Hmm. educación. Y a priori parece que, bueno, lo que has comentado, que es mucho más objetivo, Hmm. A ¿no? ver, Eso objetivo, al final objetivo. Sigue premia. habiendo un tema de desarrollo, que al final el desarrollo sí que tienes Bueno, unos ítems, pero entra ahí cierta subjetividad. Y luego, lo que están diciendo es una exposición de una programación y una unidad didáctica. Entonces, hacer un buen documento más o menos y ahora sí o sí trabajar mucho la parte oral. ¿cuál es, si estuvieses opositando Sí. ahora mismo, qué porcentaje le dedicarías a cada prueba? Sabiendo por dónde está el borrador actualmente, a día de hoy, que sabes que es un borrador, que sabes que aún puede cambiar, ¿cambiarías algo en tu estrategia de preparación? Sí, yo me enfocaría en darle una vuelta a los temas, porque antes era como que partías entre tema y supuesto práctico, entonces me enfocaría en actualizarlo al máximo posible, en dar ápices de esa nueva ley educativa, del nuevo Real Decreto de Evaluación que ha salido. Digamos que le daría un lavado de cara, porque nos lo estamos jugando, ya no hay supuesto práctico, y le enfocaría al tema. Y la programación, pues empezaría a marcarme fechas límite. Porcentaje no te sabría decir, porque al final como se va el supuesto práctico, por así decirlo, entonces mm, no te sé decir porcentaje, pero sí que me enfocaría pues en esas dos partes. Que no es tanto, es Claro, que realmente se queda que no es tanto. Lo que pasa es que lo vas a tener que hacer mejor. claro, efectivamente. O sea, la dificultad de una oposición no reside en las propias pruebas, reside en el Claro, nivel de los opositores. Entonces, claro, que una oposición sea más asequible, es más asequible para todos. claro.
Y al final Por esto eso. esto va de plazas, no de notas. Es decir, si todo el mundo empieza a sacar 7, pues Por eso yo lo comenté, David, que igual en este tiempo que cuesta más centrarse en ahora tema, ahora programación, igual es momento de centrarse en habilidades. Dentro de la oposición de educación yo siempre digo que hay habilidades que te van a pedir sí o sí. Y dentro de estas pruebas también. Una es la comunicación. Céntrate en mejorar, en que esa idea potente que tengas de programación pues llegue al tribunal. Otra a nivel de expresión escrita y síntesis. Te van a evaluar también en cuanto a cómo te expreses, en cuanto a cómo vendas tus metodologías. En nuestro caso, neurociencia, cómo aprende el cerebro, cómo olvida, importantísimo. Metodologías activas, todo esto, digamos que son habilidades transversales que independientemente de las pruebas, al menos en educación, pues tiene un gran peso. Y ahora que quizá cuesta más ponerse frente a la incertidumbre de, va a haber supuesto, ya no voy a hacer supuesto. Igual es momento de decir, me preparo en habilidades y en el momento que salga oficial, pues ya pivoto y me centro a tope en tema, programación, unidad. hostia, qué bueno, me ha gustado eso, ¿eh? O sea, si vamos a construir una casa, vamos a revisar si los cimientos serán buenos o no. Qué bueno, Totalmente. qué bueno. Ya por curiosidad, esto imagino que opositores de educación que estén viendo el vídeo, pues lo tendrán más que trabajado, pero yo soy un completo ignorante. ¿Cómo se trabajan las habilidades? En el caso que he dicho de neurociencia, metodologías activas y demás, es formarse, o sea, es formarse y distintos cursos o distintos libros de referente como Jesús Guillén, Héctor Ruiz, pues entender las bases y de por qué utiliza una metodología u otra para que nuestro alumnado se involucre, eso por ahí. Y luego, en cuanto a comunicación, expresión escrita, pues no tiene más que, más allá de la academia o del preparador que tengas, que tú te pongas fechas límite y empieces a intentar pues exponer. Yo siempre digo que el docente tiene que ser un experto en explicar, entonces que todo aquello que aprenda en su círculo intente comunicarlo y un poquito que tenga esa autoexigencia el opositor de decir, vale, yo voy a tener una programación, incluso voy a tener un preparador que me va a marcar 2, 3 exposiciones al año, pero me acuerdo yo que el último mes antes de la programación igual yo expuse 25 veces. Pues cuando expones 25 veces suenas muchísimo más natural y digamos esos 10, 15 minutos que te pones nervioso, pues tienes esa inercia de que te lo sabes tan bien que pues te va a salir, como digo, más natural. Entonces, ponerse fechas límite y tener ese compromiso contigo mismo de decir, bueno, sé que no todo el opositor va a hacer esto, pues siempre con plan, ¿eh? Una cosa es hacerlo y darse golpes contra la mesa muchas veces no es la técnica más apropiada, pero bueno, puedes empezar quizá en el tema de la exposición haciéndoselo ver a algún familiar, haciéndoselo ver incluso cuando el preparador o la academia pida en algún momento, pues eso, exponerte y también tener como de referencia los criterios de calificación que te piden. Al final hay una serie de ítems que eso sí que están más finitos a nivel legislativo que te van a pedir, pues intentar cubrirlos y dentro de eso, pues lo típico, comunicación no verbal, el tema de inflexiones de voz, de tú mismo si te grabas, ver si suenas muy aburrido, 30 o 40 minutos exponiendo, pues son cositas. Al menos yo siempre recomiendo cuando haces esto frente a un familiar o frente a ti mismo, que tú tengas como un diario de metacognición y escribas alguna cosa para mejorar en tu siguiente exposición. O sea, que no sea simplemente repito y he hecho 20 exposiciones, ya, pero de una exposición a otra, ¿qué has mejorado? ¿Qué has tenido en cuenta? ¿O qué error has cometido para que el día del examen no lo cometas? Qué bueno, macho. Yo lo del diario metacognitivo también lo comenté alguna vez. Sí, ¿no? Me parece Clave, interesante, clave. sí. Yo lo utilizaba mucho en mi posición y no tenía que exponer ni nada, simplemente analizaba qué tal me había ido la jornada y identificaba los días malos, identificaba por qué me había ido mal Eso es. y al final descubres patrones. En mi Y caso, eso es, sacas patrones, total, eso total. es. En mi caso descubrí el sueño. El sueño me afecta bastante el rendimiento y lo descubrí a raíz de escribirlo básicamente en la agenda. Así que, bueno, se llama diario metacognitivo. Lo que hacía era básicamente evaluar si me había ido bien, mal, regular. Y cuando me iba mal o regular así varios días seguidos, decía, espera, espera, ¿qué está pasando aquí, no? Eh, entonces te ayuda como a identificar muy rápido que, bueno, fallos o errores. Sí. Una última duda, Diego. ¿Este cambio en educación va a afectar a fechas? Pues en principio no. Pero es que, claro, esto, si quizás sale adelante, es a nivel estatal. Luego también dice, como ahí la parte está del supuesto práctico, que cada comunidad lo va a concretar, también dependiendo pues del idioma o de la propia especialidad. Entonces, en cuanto a fechas, yo tengo entendido que no va a haber cambios, por así decirlo. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el año pasado sí que las adelantaron las oposiciones. En Vale. Cataluña también llevan como su propio rollo.
Entonces, en fechas, yo creo que no han dicho nada. Vale, vale, perfecto. Bueno, pues nada, como conclusión, un cambio, ¿no? De las reglas del juego, un cambio de las bases o de las pruebas. Es momento de, pues lo que tú has dicho, ¿no? Entrenar habilidades, dar un paso Mm. atrás, analizar bien en qué posición estamos, en qué situación estamos y probablemente reajustar. Es decir, no le demos... em, no estemos 100% seguros de que estos cambios son ya firmes, porque según tengo entendido, aún están en el aire, pero vamos, Mm. probablemente vaya por ahí, ya lo que queden son pequeñas pinceladas o pequeños flecos que solucionar. Así que bueno, yo creo que puede ser un poco una orientación para todos los opositores de educación que sepan cómo tienen que prepararse la oposición de aquí en adelante y que no lo vean desde un punto de vista víctima, por al final esto lo afecta a todo No, el mundo, que lo vean desde un punto de total. vista de la responsabilidad consigo mismos y con su oposición y oye, son los cambios, es lo que hay y vamos a por ello. Sí, a ver, yo creo que es un momento también de dejar en cuarentena los cambios radicales, porque también lo estoy viendo, el opositor que dice, mira, lo dejo ya, o mira, es una gran oportunidad, vamos a esperar también a cuando quede oficial y estar en inercia, pero no dejar caer. Están todos los opositores preguntando, ¿este cambio ya es oficial? ¿Qué ha dicho el sindicato? Vamos a esperar primero a que sea oficial. También otro consejo en este punto, que en educación en concreto ha habido mucho cambio legislativo, en vez de dejarte llevar por la rumorología. Está claro que te puedas anclar a tu preparador, a tu academia, pero yo siempre digo que el opositor ha de ser proactivo y si hay un cambio intenta profundizar, intenta ver las bases de ese cambio y cómo lo puedes aplicar, por ejemplo, en el Real Decreto de Evaluación a tu propia oposición, que al final son 3 o 4 cambios. Lo que pasa es que hay mucho más ruido por encima de lo que realmente es. Y como ha dicho David y como venimos comentando, creo que es un año para valientes, es un año para demostrar la inteligencia en cuanto a capacidad de adaptación y aquellos opositores que antes se adapten y antes digan, bueno, con estas reglas del juego y dentro de mi contexto voy a opositar fuerte, creo que van a hacer un buen papel o al menos lo van a hacer lo mejor posible dentro del contexto que ellos tienen. Buenísimo, Diego. Muchísimas gracias, tío, por venir al podcast. Seguro que lo que has comentado ayuda a mucha gente. Y aunque no vengan de educación, seguro que ayuda a muchos opositores. De nada, un placer, David, y estás invitado también al mío, a ver si hacemos alguna cosita por ahí. Me pasaré, sin duda. Y nada más, os dejaré por aquí el canal de Diego para que os paséis por allí. Está bastante chulo, sobre todo fijaos en el podcast porque es muy, muy interesante. Y nada más, como siempre, suscríbete si te ha gustado el vídeo, dale a like. Y nada más, si quieres recibir futuros capítulos, si quieres que te avisemos de futuros capítulos, dale a la campanita de YouTube que está bastante, bastante chula. Sin más, un fuerte abrazo. Que vaya muy bien. Chao.